Hola, buenas noches a todos. Bueno, tuve recién unos problemitas de conexión, pero ya parece ser que están resueltos. Espero que no se me corte. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Ven todos? No se ve todavía la presentación. A ver ahí. Ahí está. Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, después de todos los expositores que hubo, realmente fui anotando un montón de cosas. Creo que los entrenadores tenemos que aprender mucho de los especialistas de la medicina alrededor del deporte, kinesiólogos. Me parece que el rol del entrenador, así como estableció Fernando, fue muy claro, es muy importante en esta etapa. Lo que yo me quiero posicionar en la figura del entrenador, ¿no? Cómo es que el entrenador tiene que parar a partir de mi propia experiencia personal. Yo acá señalo dos palabras claves, un poquito remarcadas con color, que son proceso y salud. El gobierno de la ciudad propone iniciar un proceso a través de un calendario de retorno a la actividad humana, básicamente, y por supuesto que el deporte está involucrado en eso. Tenemos que interpretar este concepto de proceso como una integralidad, asociando un poquito lo que nos cuenta la gente de la medicina y asociándolo con los protocolos que están apareciendo, que nos incorporan a nosotros entrenadores de forma muy, muy importante. Señalo estas dos palabras que están en rojo a partir de ahora como un agente que está obstaculizando en cierta medida la tranquilidad del proceso, que son la ansiedad y la necesidad, ¿no? La ansiedad del deportista, la ansiedad del entrenador, la ansiedad del dirigente por el retorno a la práctica deportiva y la necesidad, por supuesto, que ya representa. Rescato algunas de las palabras de Fernando en relación a la virtualidad y a la presencialidad en el retorno al entrenamiento. Tenemos que complementar un poco estas dos herramientas que tenemos como entrenadores, sin perder de vista el eje central de todo esto, que es el cuidado de la salud, que no es solo una preocupación del deporte, sino que es una preocupación de la sociedad en general, ¿cierto? El deporte es una herramienta fundamental en la preservación de la salud y nosotros somos los instrumentos para llevar adelante estos conceptos. Metiéndome bien ya en el rol del entrenador, hay muchos entrenadores, por lo que pude ver en el auditorio. Hay uno de los principios de la teoría del entrenamiento, uno de los más importantes principios de la teoría del entrenamiento, que es el de la progresividad. Hemos escuchado a los profesionales hablar mucho de este término, respecto de este término, y para nosotros la progresividad en el entrenamiento tiene que ver con la frecuencia o cantidad de estímulos que vamos a aplicar al entrenamiento, la duración de la sesión del entrenamiento. También los profesionales nos hablaron de manejar las cargas y el volumen del entrenamiento, fundamentalmente las cargas que se aplican y el volumen de trabajo, y por supuesto que la intensidad va a tener que seguir este principio de progresividad también. Más que nada, en todos estos aspectos de la progresividad, tenemos que tener en cuenta la frecuencia, el incremento paulatino, tanto del volumen y de la carga, y por supuesto de la intensidad también. Tenemos que ser muy cuidadosos con los descansos, y la complejidad técnica también tiene que ser progresiva. Tenemos que ir de menor a mayor, en eso tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Es muy importante la mirada del entrenador y las recomendaciones que desde mi experiencia personal yo ofrezco para las sesiones de entrenamiento en este proceso de reactivación post-pandémica. Un poco quiero hablar de la división proporcional que tiene que tener en una sesión de entrenamiento
todos los componentes que nosotros aplicamos. En verde hay una especie de semáforo, pero que en realidad está invertido. Nosotros tenemos que trabajar mucho sobre el cuidado del cuerpo y a través de activaciones miofaciales, activación muscular propioceptiva, trabajos preventivos. Esto tiene mucho que ver con lo que contaron los kinesiólogos. Tenemos que proteger las articulaciones, tenemos que hacer trabajos interarticulares coordinados. Se pierde mucha coordinación en el gran parate que tuvieron nuestros deportistas. Tenemos que poner mucho énfasis en la preparación física general, que refiere fundamentalmente a grandes grupos musculares. Tenemos que trabajar sobre la preparación específica, que para nosotros es el gesto técnico de cada uno de los deportes, y el sistema cardiovascular y respiratorio en el caso de los deportes que tienen mayor demanda aeróbica. El trabajo técnico específico lo puse en rojo, no es por nada en particular, simplemente porque no va a estar centrado, no tiene que estar centrado el entrenamiento en esto, sino que tenemos que darle una proporción dentro del entrenamiento supeditada a todos los aspectos que yo señalé un poquito más arriba. Por supuesto que este proceso tiene que ir revirtiéndose un poco, y esta proporción de cada uno de los aspectos que tenemos que trabajar en la sesión de entrenamiento va a ir tendiendo a que cada vez la proporción sea mayor para el trabajo técnico específico, pero para eso tenemos que considerar esos periodos de entre 4 y 6 semanas donde vamos a manejar la proporcionalidad increyendo la parte del trabajo técnico específico a medida que el proceso avanza. Muy importante es la vuelta a la calma y la relajación. Y hay una cuestión muy importante que tiene que ver con lo protocolar, que como agentes sanitarios que propone Fernando en toda su exposición, que fue excelente, nosotros como entrenadores manejamos ciertos hábitos, como la hidratación, la nutrición y el descanso en la vida personal de cada deportista. Se incorpora un nuevo hábito que tenemos que profundizar, que es el de la higiene, con todo este aspecto de la información, de la capacitación, de la transmisión hacia el deportista y de la internalización del deportista de todos estos conceptos. Es muy importante que nosotros podamos trabajar sobre eso en cada una de las sesiones de entrenamiento también, haciendo un seguimiento casi individualizado de los deportistas. Mucho se está hablando de los protocolos, ahí puse una figura un poquito desordenada con muchos aspectos, aspecto económico, aspecto organizativo, aspecto de capacitación. Se ha escrito mucha teoría respecto de los protocolos, se han escrito muchos protocolos, pero lo más importante para el entrenador es esto que muestro acá en esta figura, cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Cómo ordenar en nuestra cabeza de entrenadores que tenemos que incorporar no solo en nosotros estos nuevos hábitos, sino que saber transmitirlos y adaptarlo hacia el trabajo cotidiano. Acá pongo algunas fotos donde se ven imágenes respecto de la nueva organización de los entrenamientos, del nuevo ordenamiento de los entrenamientos. Lo relaciono con lo que hablaba Fer, en lo que tiene que ver con el aforo de espacios, con el distanciamiento social y deportivo, con la conciencia del deportista de que la situación es nueva y que hay que adaptarse para poder volver a lo que ellos tanto quieren que se entrena. Un poquito en esta diapositiva, que ya es la última, les quería transmitir un poquito mi experiencia personal en el retorno al entrenamiento. Por suerte el deporte de competencia, el deporte federado, está teniendo una experiencia previa en el CENAR, a partir de la incorporación de hace más o menos un mes y medio de los deportistas que están clasificados para los Juegos Olímpicos en carrera olímpica, y ahora en esta semana ya se está habilitando al resto de las selecciones nacionales. Señalo en esta experiencia que me toca transitar, un poco para desmitificar toda esta información que nos está llegando respecto de los protocolos, y ordenarla un poquito, y traer un poco de calma para mis colegas entrenadores, en que no es tan complejo si uno sigue determinadas pautas. Por suerte en el CENAR se está llevando adelante un protocolo que fundamentalmente es sencillo, ¿sí? Que respeta muchísimo el aforo limitado de los espacios,
Las francas horarias de entrenamiento son limitadas, en esto que les hablaba recién respecto de una reducción y de ir haciendo un incremento paulatino en las sesiones de entrenamiento. Una gran profusión de insumos sanitizantes en todos los sectores, sectores sanitarios, sectores de gimnasios, sectores de uso común, sectores de circuito de circulación. En todos lados hay insumos sanitizantes para que todas estas nuevas conductas puedan llevarse adelante. Los controles de acceso son muy importantes. En el CENAR solamente ingresan quienes están autorizados, no puede ingresar más nadie, estamos hablando de entrenadores y deportistas únicamente, al menos en este momento o en este periodo. Se diseñó un esquema de limpieza permanente y contingente de la práctica deportiva. Termina una sesión de entrenamiento en un sector deportivo y enseguida están los agentes de limpieza sanitizando todo para la próxima sesión, y esto está muy coordinado con la estructura de los horarios de cada una de las sesiones en cada uno de los espacios. La sectorización sanitaria refiere a dos aspectos. Uno, la circulación en el predio, que lo que hablaba Fer. Está estrictamente prohibido salirse del circuito que uno tiene que trabajar, y esto incluye el espacio deportivo y un sector sanitario autorizado para el uso de tanto de deportistas como entrenadores. Uno ingresa en el CENAR, va a su sector deportivo, si tiene que ir al baño, que es algo que está no desaconsejado, pero hay que tratar de no abusar del uso de los sanitarios, pero tiene asignado en su sector un sector sanitario, un vestuario, un baño, que es el exclusivo y el único que puede usar. Es muy importante esto, no hay cruce de personas, la circulación es en un mismo sentido, los horarios están coordinados para que no se produzcan estos cruces. Lo más importante que yo noto es que hay una gran conciencia colectiva de parte de colegas entrenadores y de parte de los deportistas en todos estos aspectos del protocolo. Y yo pienso que el rol del entrenador tiene que ser muy, muy activo en esta concientización. Por último, quiero señalar que realmente las autoridades del CENAR se han preocupado muchísimo en que esto funcione de esta manera, con solamente la incorporación de bastante poca gente extra de lo que normalmente fluye en el CENAR, de personas, trabajadores de la limpieza, del mantenimiento y todo, con poca gente agregada, pero es un personal que está muy concientizado, muy capacitado y que está muy activo, fundamentalmente está muy activo. No solo el entrenador cumple el rol de agente sanitario, sino que también el trabajador periférico que está para que los escenarios se adecúen a la nueva situación. Bueno, mucho más no se puede decir, ya se dijo mucho en todas las exposiciones, fueron excelentes, para mí fue un honor estar acá. Le mando un saludo a todos y nada, tranquilos que no va a ser tan difícil, lo que sí lo tenemos que hacer con una gran conciencia solidaria fundamentalmente. Gracias a todos.